imagen en realidad de la presentación, tienen que ver con cómo, y esa es la pregunta un poco que quiero dejar abierta para la discusión más rato, cómo nosotros podemos de alguna manera abrir alguna ventana, ¿cierto? Como a este mundo más bien misterioso o más bien que todavía es desconocido, ¿cierto? Y que a lo mejor todavía cabe una pregunta que no tiene que ver con la razón ni con lo empírico, pero que también se mezcla con eso y que de alguna manera, y es lo que hemos hablado mucho con los alumnos a lo largo del trimestre, cómo los primeros ingenieros eran tomados como magos y cómo los primeros, en el fondo, avances tecnológicos eran tomados como trucos y como cosas que en el fondo no tenían explicación y eran mágicas para las personas que las veían, que es algo que a mí me pasa un poco con los hongos, ¿cierto? Como que los encuentro mágicos y es algo que me tiene como todavía muy obsesionada y como todavía pendiente de poder hacer algo que valga realmente la pena. Me llama mucho la atención, viniendo de un background, ¿no es cierto?, del mundo artístico, ¿no es cierto?, y la transformación que has sufrido, o yo lo veo así, sufrido en el buen sentido, digamos, hacia el mundo de la tecnología y cómo eso se vincula un poco también con la analogía de este mundo rizomático, ¿no es cierto?, que se va conectando a través de, según palabras de Delanda, a través de la diversidad, ¿no es cierto?, de sus componentes. Sí, bueno, igual cuando yo estaba haciendo escultura siempre me quedaba corto el asunto que no se movieran, por ejemplo, o que no pasara nada, o que en el fondo lo que decía al principio, cómo tú tenías una respuesta en una galería, o cómo sabías si a la gente le gustó o no le gustó, más allá de la inauguración, que es el lugar donde van todos y están tus amigos y está todo bien. Pero ¿qué pasa después? Cuando la gente va a la galería y tiene que escribir en un librito en general, es como la manera. Pero a mí me hacía falta como algo más inmediato. Y también por otro lado tiene que ver con que aun cuando como hacer circuitos y como crear cosas, igual uno no está usando un iPhone, uno no está usando un iPad, uno está haciendo el iPhone, está haciendo el iPad. En el fondo no es una cuestión inmediata. Igualmente es mucho más rápido que hacer escultura. Uno cuando hace escultura se demora mucho tiempo, por lo menos lo que yo hacía, para que quedaran brillantes, entonces al final estaba pensando en 10 monos que estaban en cola mientras estaba haciendo el mono 1. Y esa cuestión fue para mí súper importante como de empezar a optimizar el proceso como de reproducción técnica. ¿Cómo ves tú el pensamiento circular y el retorno como a las obsesiones en tu proceso creativo? Sí, últimamente he pensado que en realidad es importante tratar de no mirar mucho al pasado, sino que más para adelante. Suena bien pero en realidad es bien concreto. Es un entrenamiento que hay que tener de cabeza. A mí me cuesta mucho, es una cuestión que yo trato de hacer y de no, aun cuando siempre hay un hilo conductor, pero igualmente tratar de no siempre traer las colas. Estaba leyendo ahorita John Cage, que en realidad eso es bien bueno de tratar de no traer como estos pesos. Me gustaría llevarte a otra dimensión del mundo y sacarte de ese mundo del arte y de esa cercanía con el hongo, un mundo que tú proteges mucho y cuidas mucho. Y llevarte al mundo del mercado. Porque sin duda hay una dimensión por detrás o entre líneas de temas de mercado tremendamente potente en estos experimentos. Y la pregunta es directa, ¿por qué no eres millonaria? Y si lo eres, ¿por qué no nos has contado? ¿Ya en serio? Sí, no, muy en serio. No sé, no tengo respuesta, en general no me interesa. Pues sí, como el tema Shelf, subir las cosas, como hacer disponible todo. El mercado tiene una ley que tiene que ver con el no compartir, el no abrir. Y yo creo que también el mercado hoy día está cambiando por esa misma razón, se está abriendo. No, pero eso es un mercado demonizado, ¿no? Pero, sí, pero lo que tú haces, al fin y al cabo, es una conversación con un mundo natural
que siempre nos ha costado mucho, nos ha sido muy difícil, y por esa falta de comunicación tenemos un despilfarro de recursos tremendamente grande. Entonces, ¿por qué no eres millonario? Sí, básicamente hay que idear estrategias. Yo igual creo que por ahora esto está como ongoing, digamos, una cuestión en proceso, yo estoy trabajando y qué sé yo, pero sí, siempre hay disponibilidad de abrir la cosa hacia otros campos, otras plataformas, está ahí, digamos. ¿Es válida la respuesta? No quiero ser millonaria. O sea, no sé si tengo respuesta, en general está disponible, es posible. Es posible. Es una gran oportunidad que podría pasar. Súper interesante, Carola, el tomar no algo del pasado, la base sobre la cual tú estás desarrollando estas interconexiones entre, por ejemplo, distintos sectores de Santiago u otros, toma un reino, ¿no es cierto?, organismo que tiene dos formas principales de reproducirse, digamos, la forma sexuada, que es a través de primero una primordia y luego una callampa o un hongo en terraza como el reishi que mostraba, y también esta red de hifas, ¿no?, el micelio, que es el cuerpo vegetativo que existe y que da vida y permite que vivamos todos acá y que interconecta seres, ¿no? Está comprobado que los hongos, esta red miceliar conecta un individuo, un árbol con otro, pueden transmitir nutrientes, pueden transmitir información, amenazas y así. Entonces, me parece muy interesante tomar un ejemplo de la naturaleza, de un reino entero, sin mirarlo como algo del pasado, sino como algo contemporáneo, en efecto, que nos permite vivir. No hay que olvidar que desde la penicilina, digamos, hasta las levaduras y todo son hongos, y a la vez llevarlo a un lenguaje moderno y vanguardista que tiene que ver con los circuitos en los cuales traduces esa información. Y me parece realmente loable y te quería felicitar yo como amante de los hongos, así que...